Tienes toda la razón. La primera preocupación externa es la crisis política o las permanentes crisis políticas en el Perú que generan mucha incertidumbre. Y eso no solamente por hacer un golpe, porque te estaticen la banca o por a veces cosas muy simples, es decir, que los programas de desarrollo que se pueden poner en marcha quedan en suspenso, se pueden suspender, una inversión se paraliza. Esto es Hablemos Claro y estamos conectados con Fernando Lucano, que es un peruano, tiene mucho éxito en el mundo y es parte del banco de microfinanzas más importante en el mundo emergente. Y nos ha explicado por qué en el mundo se mira con expectativa al Perú desde el punto de vista de su estabilidad económica. Pero ¿cuáles son los temores, Fernando? ¿Cuáles son las preocupaciones, si pudieras resumirlos Sí, sí, puntualmente? sí. Como una pequeña introducción, quería agregar que todo el ambiente peruano o macroeconómico y favorable a las inversiones se da en un marco de paz. Es decir, el Perú no está en un conflicto armado externo o interno, como ahora lo ves en varios países del mundo. Eso da también, evidentemente, A favor. tranquilidad. Exacto, a pesar que la criminalidad interna en el país ha aumentado y hay que parar eso lo más pronto posible para que no se convierta en un riesgo suplementario. Pero tienes toda la razón. La primera preocupación externa es la crisis política o las permanentes crisis políticas en el Perú que generan mucha incertidumbre. Y eso no solamente por hacer un golpe, porque te estaticen la banca o por a veces cosas muy simples, es decir, que los programas de desarrollo que se pueden poner en marcha quedan en suspenso, se pueden suspender, una inversión se paraliza, se atrasa, y las crisis políticas generan situaciones en lo económico que son a veces un tanto extrañas, como por ejemplo este préstamo del Banco de la Nación A Petro Perú. a, a Petroperú, que bueno, cuando empiezas a hacer el big picture, las grandes ideas, como tú dices, Nicolás, cuando empiezas a dar un préstamo por decreto hay que empezar a preocuparse, ¿no? Los préstamos no se dan por decreto ley, ¿no? Se dan por disciplina financiera. Entonces, ahí para mí hay un, ¿no?, elemento de preocupación. Cómo un banco de, no sé, 650 millones de dólares de patrimonio va a dar un préstamo de 1.200. Y para eso hay normas prudenciales que son respetadas en la No, ley de no, la pero, banca. pero además hay que agregar a una empresa, como en este caso de Petro Perú, que hace más de 50 días no tiene directorio. O sea, tú le Totalmente. prestarías a una empresa privada que no tiene directorio, no le prestas, pues, ¿no? Porque Jamás, jamás. ¿a quién le Mira, pides cuentas? te doy un ejemplo clarísimo. En un país que no voy a mencionar, analizamos un banco que no voy a mencionar y encontramos 5 préstamos de esa naturaleza. Entonces lo que hicimos de manera muy diplomática, muy educada, hablamos con los dueños del banco y les dijimos que debíamos suspender nuestro análisis porque evidentemente no podíamos invertir en un banco con esas exposiciones de riesgo. Por más que los, por más que los préstamos estén garantizados, no de eso no se trata. Entonces, situaciones así se presentan en el mundo, yo nunca las había visto en el Perú, es el primer ejemplo, el primer mal ejemplo. Entonces, eso es lo que generan las crisis políticas tocando tierra, no los grandes problemas políticos, sociopolíticos, etcétera. Tocando tierra, una crisis política genera incoherencias en la cuestión económica. La segunda preocupación en el Perú, del Perú, que está en todos los periódicos en el mundo de tiempo en tiempo, es el nivel de corrupción y de criminalidad. La corrupción simplemente por el hecho que casi todos nuestros últimos presidentes o están en la cárcel o han estado en la cárcel o están en vías de.
Entonces todo el mundo se pregunta qué está pasando en el Perú. Crisis política y los presidentes terminan en las cárceles. No conozco un país emergente en que esto suceda. Y eso genera preocupación también. No te digo que impida una inversión, pero ¿por qué no mejor hacer la inversión en un país donde tiene una política menos abrupta, Claro. digamos? El tercer elemento es el muy bajo nivel de infraestructura. Te doy un ejemplo, pero corrígeme, tú conoces mejor estos temas. A mí me parece, como usuario, que en el Perú hay 240 kilómetros de autopista, es decir, de Lima a Ica. Creo que no hay más. Te digo de autopista, es decir, 3 vías de cada lado, bien separadas, con seguridad, etcétera. ¿Cómo un país con 240 kilómetros de autorrutas modernas se puede desarrollar? Imposible. No hay que pedir, le puedes hacer todos los planes macroeconómicos, de zonas de desarrollo, de exoneración de impuestos, todo lo que quieras, si no se puede movilizar las personas y las mercaderías de manera eficiente, es imposible, simplemente. Te quiero dar un ejemplo de lo que escuché de un ministro de Economía hace varios años. Un banquero peruano del Citibank, un extraordinario banquero peruano, en una reunión en New York propuso que se haga un tren rápido de Lima a Ica. Un AVE, un tipo TGV, ¿no? Uno de esos trenes bala. Trenes súper rápidos. Súper rápidos. ¿Por qué no? Es plano, se genera desarrollo, todo lo que puedas imaginar. La respuesta fue, no podemos hacerlo porque es muy caro. Y esa no es una respuesta, porque nadie le pide a él si él se puede pagar un ticket de un tren rápido o no. La pregunta es saber si hay mercado para un tren rápido. Te doy un ejemplo. Marruecos, que es un país con un PIB de la mitad del Perú más o menos, con 37 millones de habitantes, con un PIB per cápita de la mitad del Perú, ha hecho un TGV entre Tánger y Casablanca, 340 kilómetros. Tienes que reservar con mucha anticipación tus billetes en ese tren, y ha generado evidentemente desarrollo en todo su trayecto y modernidad, que es lo que precisa a la gente. Entonces, nuestro nivel de infraestructura no solo pasa por organismos, pero sino por la mentalidad que podemos tener o por las creencias que podemos tener, que esto es caro. La infraestructura buena jamás es cara, porque se recupera, porque hay mecanismos de inversión y de recuperación de inversión que existen en todo el mundo. Se puede copiar el de Corea, el de Japón, el de Europa, en fin, muchos países ya lo hicieron, y es evidente que sin infraestructura, y no solo de autorrutas, puede ser de vivienda. Tenemos un déficit de vivienda descomunal, ¿no? Y de conexiones de agua y de electricidad ni se habla, y menos de internet, que estamos cortos. Entonces, nivel de infraestructura bajísimo que se tienen en cuenta cuando uno hace una inversión. Otro ejemplo es el megapuerto, o que va a ser, o que puede ser megapuerto, no olvidemos, de Chancay, que no olvidemos que estamos hablando solo de la primera etapa. Es decir, las otras etapas serán posibles si la primera etapa es exitosa. Entonces, se olvidaron de hacer la autorruta saliendo y entrando del puerto. Y se olvidaron del agua potable y del alcantarillado, es decir, se olvidaron de todo, Fernando. Nicolás, eso configura un país en vías de desarrollo. ¿Okay? No puede ser que hagas un aeropuerto, no sé, 600 millones de dólares, 500 millones de dólares, no recuerdo, y que no le pusiera un puente de acceso, y que ahora nos vamos a demorar 4 horas para ir al aeropuerto, y no 2:30 como antes. Entonces, eso es el subdesarrollo, no es otra cosa, no son grandes conceptos, no son grandes políticas.
Sí, dime. Sí, todo lo que nos has dicho me parece extraordinario, además por la serenidad y por la lucidez con la que los planteas. Yo te quiero hacer una propuesta porque tenemos que terminar la entrevista por hoy. Tenemos lo de las elecciones en Estados Unidos, tenemos un tremendo Claro. problema con que se vienen las lluvias, se han encontrado geomallas ahí guardadas que deberían estar colocadas en las zonas de riesgo. Pero yo lo que quería proponerte es tener una nueva entrevista en los próximos días para que tú, desde la perspectiva de tu experiencia, nos des consejos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en el Perú? ¿Qué harías tú si tuvieras un centímetro de poder para tomar decisiones en el Perú? Te lo dejo en el aire, Fernando Lucano, para que nos digas en una próxima conversación qué le aconsejarías tú a los peruanos hacer con el país. Por favor. Ha sido un gusto hablar contigo, escucharte. Para mí también, Nicolás, a tu servicio. Un abrazo. Un abrazo. Fernando Lucano. Escúchame, no es cualquier persona, Fernando Lucano, es un hombre importante, ¿eh? En el mundo de las microfinanzas, es decir, han cambiado países con la inversión, fíjense ustedes, en la micro y pequeña empresa. Pero, en fin, yo creo que es importante escuchar a gente como él. Está ahora